muy de la mano con el folleto, así que les pido que puedan sacar su lapicito, escribir, ir anotando ahí porque todo tiene que ver con el folleto en el orden. ¿Ah? Yo quiero partir diciendo un par de cosas antes de entrar al folleto directamente. Esta es la segunda epístola del apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo, ¿cierto? Que está de pastor en la iglesia en Éfeso. Y el título, ¿cierto? A propósito de que el reino es el gran paraguas que por sobre el cual están todos estos estudios que hemos estado viendo de todo el Nuevo Testamento, el título este es la continuación del reino. Y vamos a ver por qué se trata de continuar el reino, cómo el reino continúa. Pablo está en un momento bien especial de su vida y está escribiendo esta carta a Timoteo. Yo quiero recordar algunos pasajes clásicos de esta epístola y es bueno que los tengamos en mente. Si los pueden anotar en algún rinconcito por ahí, estaría bueno. Primero el capítulo 2, verso 2. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, enseña a otros a que puedan enseñar. Busca líderes para que puedan liderar. Busca pastores para que puedan pastorear la iglesia. Así como lo aprendiste de mí, replícalo y hazlo con otros. Y esta es una constante que la iglesia debe tener y que lamentablemente en muchas iglesias no se da. Tenemos la idea del ministerio monopastoral hasta que el pastor se muere más o menos y como que el relevo viene por necesidad en ese momento. Pero la iglesia debe ser un número de pastores y en constante desarrollo. Segunda a Timoteo 2.2. Aquí hay 3.2 juntitos, ¿ya? El otro, sí, seguro que no lo han escuchado, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa, dice la Reina Valera, ¿verdad? Bien la palabra de verdad. Este trazar que lo tengo ahí en amarillo es porque en azul es porque en realidad el término original, cierto que lo habrán escuchado, es ortotomeo, que significa cortar recto. Se utilizaba también en el lenguaje de las vestiduras, los vestidos que se hacían, digámoslo así, en sastrería, en costura. Cortar recta la tela, ¿cierto? De manera que quede muy bien exactamente como se necesita. Que traza bien la palabra de verdad, dice que la corta correctamente, es decir, que la muestra, que la desarrolla, que la predica de manera correcta y no al antojo del predicador, sino que la palabra, lo que está diciendo la palabra es lo que las personas deben escuchar, que es el mensaje de Dios. Este otro, para los de Fundamentos de la Fe, ¿cierto? Los del grupo 1 y los de la hora del grupo 2, nuestro primer pasaje a memorizar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es la versión Reina Valera 2015, que es un poquito distinta, que dice es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Un pasaje muy importante, ¿cierto? Que habla respecto del alcance que la escritura tiene en nuestra vida, que es total, es completo. Otro pasaje, el verso 2 del capítulo 4 de 2 Timoteo. Predica la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Mantente dispuesto a tiempo, o insta a tiempo, ¿cierto? Y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es interesante esto, ¿no? Con paciencia y doctrina. O enseñanza, como dice ahí. Y el 4.7, es cierto que esto ya cerrando la carta, he peleado, le dice Pablo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es importante y lo pongo al final, porque siendo un pasaje que hemos escuchado, que hemos conocido, esto habla un poco del sentido que tiene el apóstol Pablo al escribir esta carta. El apóstol Pablo, a propósito de lo que dice acá, nos muestra con la intención que está escribiendo la carta y con la prisa también que lo está haciendo porque necesita que este relevo se produzca. El apóstol Pablo está terminando su carrera en lo que el ministerio de Cristo le ha sido encomendado. Así que dicho esto, vamos a hablar de las últimas palabras de Pablo. Pablo está terminando, está cerrando aquí algo. De hecho, voy a decir algunas cosas importantes. Primero, Pablo está preso en Roma. Esta es la segunda prisión que Pablo tiene en Roma, no la primera. La primera fue larga, pero fue una prisión domiciliaria, un poquito, ¿cierto?, más liviana. Esta prisión es una prisión con una condena en una cárcel, maltratado,
no ha sido bien tratado, y ahí está Pablo escribiendo esta carta a Timoteo, que son sus últimas palabras, y él encuentra que es necesario decirle esto a Timoteo antes de partir. La fecha es más o menos el 67 después de Cristo, ¿ya? El 67 después de Cristo. Timoteo está en Éfeso, está pastoreando la iglesia en Éfeso, de la cual Pablo fue pastor por más de 3 años, recuerdan eso, ¿cierto? Cuando Hechos lo relata. Y ahí está Timoteo en este momento, y Pablo está preocupado por esa iglesia y por lo que Timoteo está haciendo y por lo que va a venir. El relevo es necesario, ya se necesita alguien que siga haciendo la tarea, y por eso que el apóstol está tan preocupado de escribirle estas últimas palabras. Hay advertencias en esta carta, las vamos a ver, advertencias para Pablo como pastor, para la iglesia también, respecto de algunas falsas doctrinas, de falsos maestros que quieren intervenir y quieren torcer el evangelio. Y hay también desafíos personales para Timoteo y desafíos para la iglesia también. Eso es, ¿ya? Como decía yo, es una carta de despedida esta. Miren lo que dice al final, ahí si no lo alcanzan a ver bien, estoy leyendo capítulo 4, versos 14 al 18, que es cuando la carta termina. Después hay unos saludos al final, en 19, 20, 21, en 4 pasajes más. Pero aquí, fíjense lo que está diciendo. Alejandro el Herrero dice, me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera resistió nuestras palabras. Este herrero, Alejandro, es el que está en Roma, en la prisión. Tiene una misión. Seguramente es el hombre que pone las cadenas, que las asegura, que las fabrica, y ha sido muy malo con Pablo. Él dice, me ha causado mucho mal. Y le dice, guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido nuestras palabras, pensando en que Timoteo pueda llegar a ver al apóstol Pablo como le pide. En mi primera defensa nadie estuvo de mi parte. Esta es la situación en la que él estaba. Más bien todos me desampararon, no se les tome en cuenta, dice. Pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan. Aún en las peores condiciones él seguía predicando la palabra. Y fui librado, dice, de la boca del león, en manera figurativa, en el sentido de que todavía, habiendo ya podido haber sido ejecutado, todavía él no era ejecutado. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así está terminando las palabras. Pero poco antes de esto, el apóstol Pablo le dice así, y aquí nos damos cuenta de que él sabe su destino. Él sabe que él ya parte a la presencia del Señor, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Y esta es la certeza, ¿cierto?, que todo creyente debe tener, de cuál es nuestro destino, hacia dónde vamos. Y él dice, no solo a mí, yo sé que esto va a ocurrir. Esa es la esperanza concreta, cierta, del destino en el que nosotros vamos a estar o a donde vamos a llegar. Dicho esto, ¿cierto?, siendo estas las últimas palabras, decimos que Pablo anhela estar en la presencia del Señor. Él no está con miedo, con temor, porque él sabe que va a un lugar mucho mejor, que su trabajo ha acabado, pero que ahora viene la eternidad en el cielo con Cristo, con su Señor. Esta es la estructura que propone este estudio, ¿cierto?, de la carta. Ahí ustedes tienen un espacio vacío, capítulo 1, 2 al 3, hasta el 3 en la 5 más o menos, y del 3 en adelante y todo el 4 es la tercera parte. ¿Cuál es esta? Primero, decir que esta es una carta pastoral. Las epístolas pastorales, ¿cierto?, son básicamente 3. La primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. ¿Por qué se le llama pastorales? Porque Pablo escribe a pastores con recomendaciones a pastores, mostrando las credenciales que los pastores deben tener cuando son llamados al ministerio y pidiéndole a estos pastores que pastoreen a su iglesia, que hagan el trabajo que tienen que hacer. Entonces, principalmente esta carta está pensada en pastores. Y cuando uno estudia, ¿cierto?, estas cartas pastorales tienen un tratamiento especial también en el estudio teológico. Pero quiero decirles que por alcance, si bien es cierto, el pastor tiene una responsabilidad mayor, principal,
respecto, ¿cierto?, de su conducta, todo creyente debe tender a lo mismo, a llegar a ser, ¿cierto?, semejantes a Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. Por lo tanto, finalmente este es un mensaje también para todos, y veámoslo de esta manera. El mensaje está dividido en 3 partes. El capítulo 1 es un llamado a proteger el mensaje que se nos ha confiado. Y eso lo pueden escribir ahí bajo capítulo 1, ¿cierto? Un llamado a proteger el mensaje que se nos ha confiado. Aquí la palabra clave es proteger. Proteger el mensaje del Evangelio. Eso es interesante. Esto es lo que nosotros llamamos apologética, ¿cierto? La defensa de la fe. Pero para poder defender bien la fe tenemos que conocer lo que la palabra dice respecto de la fe. Entonces es importante que nos preparemos para eso. Capítulos 2 y parte del 3 es la necesidad de levantar hombres fieles que continúen enseñando y predicando el Evangelio. La necesidad de levantar hombres fieles que continúen enseñando y predicando el Evangelio. Y aquí la palabra clave es predicar, por eso está en azul. Y el capítulo 3 siguiente, digamos, la segunda parte, y el 4 completo, el llamado del apóstol Pablo a Timoteo, a la iglesia y a nosotros en particular también es un llamado a perseverar en la fe hasta el último día. El llamado a perseverar. Aquí la palabra clave es perseverar. Entonces, si ustedes se fijan, coincidentemente, y así lo presenta el material, las 3 palabras comienzan con una P. Así que acuérdense de esto: proteger, predicar y perseverar. Porque si ustedes abren, ¿cierto?, en el centro el díptico, dirá tema 1, protege el mensaje. ¿Sí? Abriendo ahí en el centro la hojita, dice protege el mensaje. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto es lo que hoy día he preparado, ¿cierto?, para que ustedes pregunten o hagan comentarios. Este pergamino. Me llegó este PowerPoint, no crean que yo lo hice, está demasiado bonito para que me hubiera quedado así. Álvaro lo encontró por ahí, me lo pasó y yo lo amononé o lo adapté, digamos, conforme a lo que había que escribir. Está bonito, ¿cierto? ¿Sí? Cuando tengan preguntas o comentarios, este es el momento de hacerlo. Dicho esta primera parte introductoria que presenta la carta, que habla de los motivos, las razones, las circunstancias en que Pablo escribe, ¿hay algo que quisieran preguntar o comentar hasta aquí? El amor de Pablo por el Evangelio, por la obra del Señor, estaba por morirse y aún así estaba preocupado de que se continuara este legado, que no se equivocara y que no roben el blanco. Eso me impresiona y cómo debemos ser nosotros como iglesia también. Como persona, ¿verdad? Pablo es todo Cristo. Para él Cristo es todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Gálatas 2:20. Todo Cristo. Y ese es un ejemplo a seguir. Él, de hecho, él lo dice: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Finalmente, cuando imitamos a alguien que está más cerca del Señor en cuanto a su desarrollo espiritual, estamos mirando a Cristo. Y Pablo es un buen ejemplo carnal, ¿cierto?, de lo que Cristo, recordemos, en su ministerio como hombre, como perfecto hombre, desarrolló. ¿Algo más? ¿Rodrigo? ¿Estaría bien decir que Tito y Timoteo cumplían rol de pastores en esta? Que si Tito y Timoteo cumplían el rol de pastores, está bien decirlo. Sí, está bien. Porque las credenciales que a ellos se les piden es la misma que se les piden a los demás. De eso así se los dice a ambos. Tú continúa buscando pastores. Y les dice, este es el perfil. Y ese es el perfil que deben tener. Sí, ellos estaban cumpliendo un ministerio pastoral. Si bien es cierto temporal, porque no tenemos certeza de que esto duró. De hecho, Tito después está en otro lugar, no está en Creta. Pero ellos estaban en ese momento pastoreando la iglesia. ¿Alta iglesia a la vez? ¿Quién? Tito. Claro, pero sí, porque era en la isla de Creta, entonces era como un pastor de una región, por decirlo así. Por eso que Pablo está interesado en que él ponga pastores en las iglesias, porque él veía la necesidad, ¿cierto?, del liderazgo espiritual en cada una de ellas. Por eso le dice que busque a esas personas.
Claro, él era un plantador de iglesias, como se llama también, ¿verdad? Una persona que llega con el mensaje, la gente comienza a reunirse, prepara personas y luego seguía su ministerio. ¿Cómo se hace eso en una iglesia? Porque generalmente yo creo que la mayoría venimos de iglesias donde hay un puro pastor. Y nosotros ahora estudiando la palabra vemos que realmente es importante que haya más pastores, pero en una misma iglesia, ¿cierto? No era como dice el pastor que iba plantando iglesias, ya se iban levantando pastores en cada iglesia. Claro. ¿Cómo no? Es una reflexión, comentario, pregunta, no sé cómo decirlo, pero... Yo tengo una respuesta para tu Dale, pregunta, dale. pero como vamos a hablar de proteger, luego predicar, y ese es el tema, ¿cierto? Enseñar a otros, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Sigo. Aquí está el primer tema, ¿cierto? Que tienen ahí ustedes en el reverso de la primera página, página 2 sería. Protege el mensaje. Y dice ahí que el pasaje es del verso 7 al verso 14, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos aquí es que para proteger el mensaje hay que comenzar con Dios. Le dice Pablo a Timoteo, nos dice el Señor por medio de Pablo a todos nosotros, si tú quieres proteger el mensaje, comienza en el lugar correcto, comienza con Dios. Veamos lo que dice los versos 7 al 9. Aquí les voy a pedir ayuda. Quien pueda tener el pasaje, la mayoría lo tiene abierta Biblias, léalos por favor. Cualquiera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí estamos pasados ya. Era hasta el 9 la primera. Perdón. ¿Ya? Hasta el 9. Entonces, comienza con Dios. ¿Qué significa? Primero, entender, como aquí dice, ¿cierto? Que Dios es quien nos llama. Y eso es lo primero para poder entender la posición en la que estamos. Quienes hemos abrazado lo que llamamos la doctrina de la gracia, creo que una de las cosas que nos ha impactado, a pesar de que muchos la resistimos en un comienzo, es precisamente esto, entender el llamado soberano de Dios, que Dios nos llama, ¿cierto? Y que este pasaje, como muchos otros dicen, porque no nos ha dado Dios un espíritu como al día, sino de poder, amor y dominio propio, por tanto no te avergüences de dar testimonio, más bien se partícipe conmigo. Fue el verso 9, fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento. ¿De quién depende nuestra salvación? La salvación es del Señor. No es de nosotros, no es si nosotros queremos o no queremos. Es Dios quien nos salva, es Dios quien nos llama. Y eso es lo primero, comienza con Dios. Él es el que nos llama. Y como dice a continuación este pasaje, es Él el que nos salva. Nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, la salvación es de Dios. Y recordemos eso, Dios nos llamó. ¿Por qué a nosotros? Por nada en particular, nada que podamos mostrar como credenciales. Solo por su gran amor y por su infinita gracia y misericordia. Sin tener nada especial que otros, ¿cierto?, no tengan, teniendo los mismos pecados que otros tienen. Y dice que Él además nos sostiene, dice sostiene ahí, pero debería decir sostiene. Además Dios, y eso es importante cuando comencemos con Dios, no solo Dios nos llama y nos salva, sino que en el camino, en el desarrollo de la vida cristiana, estamos sostenidos por Dios. Es Dios quien nos va haciendo crecer, es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos capacita para la piedad. Es Dios, por medio de su palabra revelada, quien nos va equipando de forma tal de que nosotros podamos correr la carrera. Esa es la manera. Y recordemos esto, por eso dice, para proteger el mensaje, acuérdate de dónde partiste. Y ese comienzo es con Dios, comienza con Dios. Lo segundo, respecto a lo que estamos viendo aquí, comunica solo el mensaje de Cristo, no otro, solo el mensaje de Cristo. Versos 10 al 12, ¿quién los puede leer? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles,
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé a quién he creído, dice el apóstol Pablo. El mensaje que nos transformó y el mensaje que puede transformar a otros, el que estamos llamados nosotros a entregar, es uno solo, y es el mensaje de Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Por lo tanto, si se altera el mensaje, se pierde. Y esto es muy importante. Si comunicamos otro evangelio, ya no es el evangelio, y ya el efecto no va a ser el mismo. Y eso es muy importante. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en presentar el verdadero evangelio. Porque si no, los resultados son inciertos. No sabemos qué va a ocurrir si tu evangelio, por ser más bonito, porque se escuche mejor, porque no sea tan duro, ¿cierto? Decirle a la gente, Dios está irado contigo, debes arrepentirte de tus pecados, y lo ponemos, ¿cierto? Dios te ama y tiene un plan para ti, todo eso, no sabemos en qué va a terminar. No necesariamente significa que quienes lo van a escuchar realmente van a ser llamados por Dios a salvación. A lo mejor va a tener un efecto simplemente emocional. ¿Qué dice Gálatas 1 del 6 al 9? A propósito de Pablo advirtiéndole a la iglesia en Galacia respecto de un evangelio diferente que algunos están mostrando, justamente lo que estamos hablando. Algunos que llegan, ¿cierto? Y empiezan a torcer un poquito el evangelio, pero ya no es el evangelio. Y si se altera, se pierde. ¿Cómo dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El evangelio es uno solo. El evangelio es el que Dios ha revelado en su palabra. El evangelio no se altera desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El evangelio es uno solo y Cristo es el centro del evangelio. Cristo es el evangelio. Y eso tenemos que cuidarlo. A propósito, ¿cierto?, de proteger el mensaje. Otra cosa, la gracia no es, comillas, chipe libre, como otros lo entienden también. El Señor me dio gracia, no es por la ley, soy salvo por la gracia. Sí, es verdad, pero eso no significa que tenemos chipe libre. Pablo se lo aclara a los romanos ahí en el capítulo 6, versos 1 al 4. Si alguien lo puede leer, antes que llegue yo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es tan importante, ¿no? En vida nueva. Una vida nueva no puede ser como era antes, como haber entendido intelectualmente, no es por lo que yo haga, mis obras no valen, por lo tanto es la gracia de Dios, y como Dios me dio la gracia, entonces yo sigo haciendo lo mismo. No, ahí no hay verdadero cambio, no hay un llamado real. Entonces tenemos que morir al pecado, así es la simbología del bautismo, ¿cierto? Como Cristo murió, y ser resucitados en novedad de vida como Cristo resucitó. ¿Qué más? No reemplazar las implicancias por el mensaje central. A veces las implicancias del Evangelio se transforman en el mensaje central del Evangelio. Hay ciertas implicancias que son distorsionadas y que le dan entonces la prioridad a la actividad a veces en las iglesias. Por ejemplo, la adoración. La adoración se constituye en el centro. Y el centro no es Cristo, el centro es la adoración, es las emociones, es lo que yo siento. Es la mejor manera en que yo me siento en ese tiempo de adoración. Y toda la actividad de la reunión no gira en torno a Cristo, sino que en torno a la adoración y a las emociones. Donde secundariamente Cristo está ahí. A veces incluso con letras que no tienen una teología correcta. Lo mismo las manifestaciones. Las manifestaciones del Espíritu, que son reales porque el Espíritu vive en nosotros, a veces se transforman en lo central, entonces hay que buscar esas manifestaciones. Y hay que expresar las manifestaciones. Y hay que hacerse parte de las manifestaciones. Y el centro
de la reunión, el centro de la iglesia, el centro de la oración, son las manifestaciones. Y quien muestra más manifestaciones es más espiritual, por decirlo de alguna manera. Se fijan las implicancias versus el mensaje central. Y lo tercero son las promesas. Todo esto es lo que se llama teología liberal. La teología liberal se ha desarrollado desde el comienzo del siglo pasado hasta ahora, donde el hombre comenzó a ver la palabra de una manera distinta, de forma tal de que el hombre ocupara el centro en vez de Cristo. Tal vez sin darse cuenta, pero el hombre ha llegado a ser el centro de la reunión. El pastor es el centro y no el mensaje. Las personas son el centro y no la adoración. Los instrumentos o la música es el centro y no el tiempo de alabanza. Entonces, eso es lo que debemos nosotros cuidar. Y respecto de las promesas del Señor se cumplen porque el Señor las ha dado, pero son promesas. Mire, la mayor promesa que el Señor nos ha dado es una promesa cierta, que es la herencia en el cielo. La otra promesa es que nosotros aquí, aunque tengamos pruebas, vamos a estar siempre gozosos. Vamos a vivir una vida gozosa. Que nuestra vida es una nueva vida, por lo tanto todo lo vemos diferente. Pero añadirle a eso promesas, ¿cierto?, que tienen que ver con reclámalo y recíbelo, si tú quieres algo, pide eso al Señor, exígele al Señor. Eso va más allá de lo que realmente son las promesas, porque nuevamente el hombre está en el centro. Nuevamente el hombre está en el centro. Y eso es lo que hay que cambiar. Otra cosa respecto de proteger el mensaje, predicar la sana doctrina. ¿Qué dicen los versos 13 y 14 del capítulo 1 todavía de 2 Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu. Es que no tengo los lentes, por eso. Sí. No, perdón, eso es un error mío. Está bien. 13 al 14. ¿Sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es. En la versión 16 presenta el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. A Pablo le preocupaba que Timoteo, como pastor, ¿cierto?, para proteger el mensaje, dijera lo que es la verdad en sana doctrina, es decir, que no adulterara, que no cambiara, que no adornara, que no pusiera otras cosas en una doctrina que ya por sí sola habla. Que la enseñanza de Pablo fuera la enseñanza conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra. Por lo tanto, retén el modelo, le dice, no lo cambies. Guarda el depósito. ¿Cuál es el depósito que dice que hay? El depósito que está en ti. ¿Saben cuál es ese depósito? Ese depósito es el Evangelio. Es lo que te ha transformado. Es lo que está en ti, lo que Dios ha puesto en ti, que ha cambiado tu vida, que te ha dado novedad de vida. El depósito que está en ti es el Evangelio, que debe ser predicado de la misma manera. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y él dice, yo sé que he creído, el verso 12, ¿no? Y es poderoso para guardar mi depósito para qué día. El Evangelio transformador. Ese es el depósito que tenemos. Aquello que está en nuestro interior, que ha transformado nuestro ser interior y que nos ha dado nueva vida. ¿Qué más? Controlados por el Espíritu. Esto es importante también, ¿verdad? Somos controlados por el Espíritu, es decir, la sana doctrina también quiere decir que el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente. Y eso quiere decir que nosotros debemos dejarle el control absoluto al Espíritu. En esta lucha que tenemos con nosotros, tomar de alguna forma a veces el control y ponernos nosotros en el centro, que sea el Espíritu quien gobierne nuestra vida y el Espíritu nos transforme. El Espíritu nos haga decidir correctamente. El Espíritu nos lleve en oración al Señor para pedir lo que debemos pedir. Como dice Pablo, ¿cierto?, en Romanos, que el Espíritu ora con nosotros con gemidos indecibles, dice. Y dice que el Espíritu pide conforme a la voluntad de Dios porque están en acuerdo. Así que si el Espíritu nos gobierna, nuestra vida cristiana va por el camino correcto. Controlados por el Espíritu. Este es el primer punto. Ahora vamos a pasar al 2. Por eso ahí viene la etapa de preguntas y comentarios. Yo quería
hacer un comentario, pastor? Me quedé pensando cuando usted habló del Evangelio y leyeron esos pasajes de Gálatas donde Pablo habla de los que predican un evangelio distinto son anatema. Sí. Usa palabras duras, Pablo. Son malditos, están malditos estas personas. No son creyentes. No son creyentes. Y uno escucha tantos falsos evangelios hoy día en todos lados y son duras estas palabras porque estas palabras se aplican a ellos hoy día. Y me llamó la atención el verso 10 de ahí mismo de la primera, de Gálatas, perdón, el primer capítulo. Y él termina, después de que dice esto de que son anatemas, él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces, después de decir esto, él entiende que el evangelio va a ser confrontacional, que el evangelio va a ser directo, que va a incomodar a las personas, y por eso tantas iglesias intentan adaptarlo, diluirlo, ¿no es cierto?, modificarlo, como decía usted, adulterarlo de este mensaje que es livianito, que es suave, pero debe haber un esfuerzo, creo yo, en nosotros de, tal como dice el capítulo 1, proteger el evangelio, primero conocerlo, que el evangelio nos convenza, que estemos convencidos, y luego de eso protegerlo, porque si no vamos a caer en lo mismo. Y si se altera, se pierde. Claro. ¿Cierto? Eso es lo que dice este estudio. Si se altera, gracias, Juan. Rodrigo. Sí. En realidad hay mucho para atrás, usted. ¿Qué es lo que va a decir? Voy a parar aquí arriba. O sea, lo que entiendo, según un punto que se habló en un momento y otro por separado, como comentario, el creyente siempre tiene la humildad, tiene que tener la humildad de entender que cuando hacemos algo bien es gracias al Señor y cuando hacemos algo mal es culpa nuestra. no hay mérito en nosotros, entonces de repente hay cosas que nos cuesta entender, pero cuando nos damos cuenta de eso cobra más sentido entender que si hacemos las cosas bien es porque el Señor nos movió a hacer eso, y si nos estamos equivocando no es que el Señor nos hizo pecar, pues. Eso es responsabilidad del hombre, que de repente uno no lo puede ver con tanta lógica, pero es algo que uno tiene que asimilar y ir entendiendo con los ojos espirituales, irlo viendo. Claro. Porque si es así, ¿cierto? Nosotros somos de poco valor. Parece que no tenemos nada que ver en esto. Somos humillados. Lo hacemos bien, Dios tiene el mérito. Lo hacemos mal, es culpa nuestra. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, darnos cuenta que no somos nada. Sé que el Señor nos llamó sin nosotros merecernos y nos rescató, nos dio vida nueva y nos lleva a salvación, nos adopta como sus hijos, nos cuida, nos hace vivir una vida en gozo. Y entonces esa es la realidad. Y eso es difícil de asimilar porque de una u otra manera y bajo nuestra vida real, que es nuestra vida, nuestro antiguo modo de vivir, siempre el personaje central es uno. Y la sociedad también te lleva a eso, ¿cierto? Que tú seas principal, que hagas algo que sea bueno, que trascienda, que los otros te reconozcan. Y la verdad que en el Evangelio es totalmente distinto. Siempre Cristo está primero, es nuestro Señor, y nosotros somos inútiles siervos en las manos del Señor. En realidad hay como harto para comentar, pero lo dejaré para una 11. ¿Con David o con alguien más? Con el pastor. Ah, ya. Te la voy a cobrar. Tiene un poco de relación con esto, pero algo que uno escucha más afuera en realidad, que se habla mucho. ¿Qué pensamos nosotros del libre albedrío? Bueno, el libre albedrío de hecho es interesante, porque el libre albedrío fue definido en las primeras confesiones de fe de la Iglesia Reformada. Y el libre albedrío es bien sencillo, porque el libre albedrío dice que nosotros tenemos absoluta libertad para pecar. Somos libres para pecar, somos libres para hacer lo malo. Pero que esa libertad, ¿cierto?, se limita a que no tenemos nada que hacer, porque es nuestra responsabilidad
estar en pecado delante de Dios y que Dios nos condena, que Dios emita un juicio sobre nosotros. Pero el libre albedrío se acaba ahí porque es mi responsabilidad, porque finalmente Dios es soberano y Él llama a quien quiere y cuando quiere y como quiere. Entonces el libre albedrío no es que yo tengo la posibilidad de decidir cuándo me hago bueno, o cuándo realmente me acerco a Dios, o cuándo le digo a Dios, Dios, ya ahora me voy a poner a cuentas contigo. El libre albedrío es saber y tener claro de que ninguno de nosotros puede decir delante de Dios, pero yo, no sabía, no tenía nada que hacer. Si hubiera sabido esto, a lo mejor actúo distinto. Porque como dice Romanos capítulo 1 y 2, ¿cierto? Dios se ha revelado a cada uno de nosotros en la majestuosidad de su creación, en la perfección de la creación y de todo lo creado, y también en la conciencia del hombre. Y esa conciencia nos culpa a nosotros delante de un Dios santo. Entonces el libre albedrío es eso. No es como algunos dicen, bueno, el libre albedrío está definido en la Confesión de Westminster, en la Confesión Bautista de 1689 y en confesiones posteriores hasta que llegamos al 1900, donde las cosas comenzaron a cambiar y el Evangelio comenzó a distorsionarse. ¿Seguimos? Estela. ¿Me puede explicar un poco más eso de las implicancias? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que la Iglesia de Cristo, ¿cierto?, tiene un centro, y el centro es la palabra y el mensaje. Ese es el sentido de por qué somos iglesia. ¿Por qué nosotros nos constituimos iglesia y qué significa eso? ¿Y cuál es el modelo de iglesia que se nos presenta? Una iglesia donde los llamados a salvación llegan, se reúnen, son parte de una familia, un cuerpo que juntos y armónicamente se bendicen los unos a los otros y se ayudan mutuamente, porque el sentido de cada uno es que el otro sea bendecido para que juntos crezcamos. Como crece un edificio, ¿cierto? Se va conformando un edificio, como dice 1 Corintios 3. Es decir, un cuerpo que va actuando armónicamente, donde Cristo es la cabeza y Él es el que nos ordena, el que pone en nosotros los dones por medio del Espíritu, y entonces nosotros nos bendecimos unos a otros. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia está para que la palabra sea predicada y nos transforme, para que la adoración colectiva sea conforme a lo que la palabra dice, para que eso sea el centro de las reuniones y para que nuestra comunión tenga el sentido no de la buena onda, de ser, pues de juntarnos para ver películas o cosas así, sino que más bien, ¿cierto?, tenga que ver con una vida relacional, donde cada uno está preocupado del otro conforme a lo que tiene, a los dones espirituales. Las implicancias de eso es precisamente que cuando venimos al Evangelio, venimos a salvación, nuestra vida es una nueva vida. Y eso tiene implicancias porque ya no soy como era antes, entonces comienzo a ver la vida de una forma distinta. Quiero adorar a Dios, quiero estar en comunión con Él, quiero bendecir a mis hermanos, quiero hacer cosas por los demás, quiero que los otros conozcan el mensaje, quiero comportarme de una manera distinta en la sociedad. Pero el centro sigue siendo Cristo, y la razón por la que estamos acá es porque vamos en tránsito a la eternidad y tenemos que cumplir con una misión, con un propósito que Dios nos ha dejado. Y ese propósito se cumple de mejor manera colectivamente en la iglesia. Algunos predican, ¿cierto? Otros sirven, algunos adoran, otros, en fin, cada uno cumple una misión. Si esas implicancias se toman a la iglesia, y la iglesia termina siendo una organización social, la iglesia termina siendo un grupo de amigos, la iglesia termina siendo un momento en que nos juntamos a cantar, la iglesia termina siendo un tiempo en que, en que queremos mostrar alguna peculiaridad de cada uno delante de los demás, como a veces ocurre con el uso indiscriminado de los dones espirituales o la búsqueda de dones espectaculares. Todas esas cosas se toman en el centro de la iglesia, y lo que es la iglesia, lo que es el sentido de la iglesia, pierde su razón de ser. Y entonces la iglesia es, como digo, es una organización, es de buena onda, celebramos los cumpleaños, o nos juntamos aquí y cantamos todo el rato, pero la palabra no está presente. Eso pasa en muchas iglesias. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Ocurre que la iglesia deja de ser iglesia. Por lo tanto, para proteger el mensaje, necesitamos siempre enfocarnos en lo que es el centro. Y por eso que nosotros en particular, en nuestras reuniones, ¿cierto?, le damos tanto tiempo a la predicación del mensaje, porque nos parece que eso es lo central, es lo principal. Y en otras iglesias, ¿cierto?, el mensaje no está presente, o son 20 minutos de predicación, o
Y a veces, además, es una predicación liviana, no consistente con las sanas palabras, como le dice Pablo a Timoteo. Esa es la diferencia entre la implicación. O sea, lo principal y lo secundario. Lo secundario tiene un valor respecto de lo que está ocurriendo con nosotros, y la comunión es bonita, por cierto que sí, y la adoración también tiene que ser emocional, con el corazón, pero no puede robarse el centro y que al final, como tantas veces lo hemos visto, la adoración o los tiempos de alabanza sean tiempos de éxtasis emocional, como a veces ocurre cuando algunos van a ver un cantante secular a un concierto o un recital, y levantan las manos y corean y todo lo demás. No sé si me explico ahora. Ya, eso es lo que yo quería decir. ¿Alcanzamos a avanzar más? Creo que esto va a quedar pendiente para el miércoles subsiguiente, porque el otro miércoles, salvo que fuera por Zoom, no podría ser. No, yo creo que lo vamos a dejar para otro miércoles. Tema 2, predica el mensaje. Ahí está el segundo tema, ¿verdad? A ver si avanzamos, aunque sea un poquito en esto. Capítulo 2, verso 1 hasta el 3:5. Este es un tramo más largo, vamos a leer algunos pasajes. Primero, entonces, protege el mensaje. Segundo, predica el mensaje de Pablo a Timoteo, el mensaje del Señor a nosotros, a la iglesia. No solo lo protejas, sino que predícalo. Primero, formar líderes. Qué importante esto. Y aquí voy a tratar de responder lo que Andrea decía. Si alguien puede leer los versos 1 y 2 del capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que está pidiéndole Pablo a Timoteo aquí es que vaya formando líderes. Que la pega no la haga él y solo él, porque Timoteo de repente puede faltar. O puede ser insuficiente. Hermanos, ¿qué pasa en nuestras iglesias? Yo hoy día como pastor lo digo. La necesidad es creciente. Van llegando más hermanos. Y de pronto uno no tiene ni el tiempo, ni tampoco los espacios como para hacerlo todo. Y eso quiere decir que la iglesia no necesita un solo líder, no solo por esa razón, sino que también porque el pastor tiene que tener un grupo de apoyo para que pueda ser pastoreado. Eso significa que el pastor pueda ser cuidado por otros pastores y no de repente se crea el cuento o crea que tiene mucha autoridad y se pierda o caiga en pecado o se transforme en una persona autoritaria más que con autoridad. La iglesia necesita pastores porque ese es el modelo que vemos en la palabra. Pablo escribe a los ancianos en plural. Hay quienes son los pastores, ¿verdad? El término anciano, como se traduce desde el original, presbuteros, que quería decir pastor, ¿cierto? Hemos hablado de eso y de las funciones que están en los ancianos, obispos o pastores. Términos intercambiables en la palabra que apuntan siempre al líder espiritual. A mí me está tocando, en realidad estoy en eso, estoy desarrollando lo que sería mi memoria de estudios teológicos, un proyecto pastoral que me piden en la última asignatura. Y cuando me puse a pensar qué podía hacer, conversaba con Andrea y le decía, bueno, y vimos varios temas en realidad. Y uno de los temas que ha sido mi preocupación desde que estoy en el pastorado es cómo poder formar de manera formal y permanente, esa es la forma que voy a decirlo, formal y permanente, en un proceso a más pastores. Es decir, que la iglesia tenga una instancia formal permanente de un proceso de llamamiento, de formación, de enseñanza, de preparación, para que otros pastores también, que son llamados por el Señor, se unan al trabajo. Y no caer en lo que son siempre las buenas intenciones de muchas iglesias, pero que pasan 15 o 20 años y ahí está el pastor solitario, envejeciendo, ¿cierto? Y con todos los problemas que significa una iglesia que crece numéricamente, que tiene más necesidades, y también la necesidad del propio pastor. Y de poder hacer toda la tarea. Pastorear, ¿cierto? La Grey, enseñar a los hermanos y también administrar, ser un buen líder. Y ese es el trabajo que presenté, pues. Está en este momento en revisión y si me dicen UPA, voy a desarrollarlo. Y confío en el Señor que me guíe para poder entender qué es lo que pasa en el proceso, por qué otras iglesias fracasan o iglesias que logran esto, cómo lo hacen. Y de qué manera nosotros poder implementar un proceso nuestro donde esto sea permanente.
estar pendiente de quienes son llamados al ministerio, ver si efectivamente tienen las credenciales, si eso se confirma, entonces cómo prepararles formalmente, ¿cierto? Ya sea a través de un instituto externo o internamente, y eso hay que verlo, y guiarles, mostrarles lo difícil que significa esto, porque realmente es muy difícil, y hasta que llegar, ¿cierto?, a que la iglesia confirme que esa persona está llamada, y que sea 1, 2, 3 y las que el Señor quiera llamar. Las que el Señor quiera llamar. Entonces yo aquí puse un proceso formal permanente, a propósito de lo que le estoy contando, lo cual requiere inversión de tiempo y recursos, y eso también tenemos que verlo en un momento, porque hay que invertir tiempo y probablemente recursos también en la formación. Nosotros hoy día tenemos abierta la opción, ¿cierto?, de aquellos que quieren prepararse, puedan tomar cursos en institutos, en lugares de formación, y la iglesia está cancelando esos estudios. Y es así como estoy estudiando yo, Juan Daniel está tomando también un curso, Álvaro también está tomando un curso en este momento, y cualquier otro que quiera hacerlo también lo puede hacer. Entonces algo tenemos, ¿ya? Pero no es suficiente, por supuesto, hay que formalizar esto. Entonces, formar líderes, eso es lo que dice esto, y me vino muy al dedo. Yo de hecho partí, sin haber visto este material, partí mi presentación del tema con 2 Timoteo 2:2. Así parte y después explico lo que quiero hacer. Y llegaron las 9, pues. Y aquí está el sufrimiento puede venir, y aquí lo vamos a dejar, porque si empiezo a desarrollarlo también va a ser más largo. Es una carta preciosa, es una carta que no habla solamente de pastor a pastor, va más allá, y nos habla a nosotros personalmente, y habla a la iglesia también. Yo espero que así lo vayamos viendo, y que esto nos permita también entender que esta es palabra de Dios. Es Dios quien está comunicando esto a nosotros. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar, y seguiremos, si el Señor lo permite, el miércoles subsiguiente, quedando todos invitados para este miércoles que viene a un tiempo de oración acá, que probablemente va a ser en la totalidad, no va a ser 1 hora y media, pero a lo mejor vamos a tener un poquito más de holgura, 45, 50 minutos para poder orar. Y nos despedimos orando al Señor. Dios del cielo, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido tener. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque cada una, Señor, de las palabras que tú has revelado tienen importancia y significado en nuestra vida como creyentes. Gracias porque podemos juntarnos y escucharlas y entenderlas conforme, Señor, a lo que tu Espíritu hace en nuestra vida. Y también, Señor, como tu Espíritu conmueve nuestro corazón para que podamos disponernos en obediencia a cambiar, a hacer las cosas, Señor, pensando en que tú eres lo primero para nosotros, que tú tienes planes y propósitos, y que nosotros estamos supeditados, sujetos a tu voluntad, a tu santa, perfecta y buena voluntad. Señor, gracias por el tiempo que nos has permitido tener hoy. Llévanos a nuestros hogares con paz, con tu bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos en estos días. Permítanos reunirnos nuevamente, Señor, el domingo en tiempo de adoración a tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.